son nombres de personas que están sus representantes en los pilares de ACTE, entonces puedo compartir después también si es mejor así. No, ahora puedo compartir. Espero que vean la presentación, ¿sí? ¿Sí? O sí, vean mis notas. Ok, perfecto. Sí, se ve. Porque también tengo mis notas, porque como posiblemente pueden entender, mi español no está muy buena, pero voy a intentar hablar en español para que ustedes tienen esta información, y también todos los diapositivos están en español también para que tienen la información. Entonces, me llamo Katie Kidd Wright, estoy la directora interina de Global Fund Advocates Network, pero estoy aquí en nombre de mis colegas Mike Podmore y Rosemary Burrow de Stop AIDS UK y Wacky Health de Kenia, porque juntos somos la plataforma para los representantes de sociedad civil y comunidades en ACTE. Gracias a todos ustedes que han organizado esta reunión. Juntos con Rosemary y Mike y sus organizaciones, el año pasado, desde mayo o junio, hemos intentado de... mis notas están... Perdón, pero hemos estado trabajando juntos para crear y sostener una plataforma para los representantes de la sociedad civil y comunidades en la plataforma ACTE. Y con esto es importante señalar que al principio del ACTE no estaba bien definido cómo los organizaciones de sociedad civil y comunidades podrían participar en el ACTE. No estaba bien definido. Entonces, se mencionó que la sociedad civil en las primeras comunicaciones, pero en el momento de la promesa y la fundación de ACTE en mayo del año pasado, no había planes establecidos de cómo o cuándo participarían la sociedad civil o las comunidades. Entonces, en este momento eran principalmente esas organizaciones que ya tenían representantes de la sociedad civil y comunidades como miembros dentro de las plataformas de gobernanza de estos co-líderes de ACTE, como los boards del Fondo Mundial o de Gavi, que estaban comunicando entre ellos, entre delegaciones, y creo que, como pueden imaginar, eso había mucha confusión. Era difícil de saber con quién hablar, era difícil obtener información. Entonces, la plataforma que yo con Mike y Rosemary de Stop AIDS y Wacky Health en Kenia, esta plataforma nació de esta confusión. Con ellos es una asociación entre los representantes de comunidades y socios de sociedad civil, de organizaciones de sociedad civil en ACTE, y esos representantes de gobernabilidad en las agencias líderes de ACTE. Y nuestra intención, nuestro propósito es como estos dos puntos te dicen aquí, es de convocar y apoyar a los representantes y también tener oportunidades para estos representantes de hablar con los representantes de plataformas de gobernabilidad y también con el público más a largo. Entonces, tenemos un sitio web y voy a poner el link en el chat más tarde, pero tenemos un sitio web muy básico donde publicamos información sobre la plataforma. No es un sitio web de recursos sobre COVID, sino es un espacio para nosotros intentar de compartir información más que dentro de la plataforma.
Entonces, la plataforma realmente es simplemente un espacio informal para que los representantes puedan hablar, compartir información y trabajar juntos. Como plataforma tratamos de también compartir más pública y ampliamente piezas de información clave, y recientemente compartimos algunas preguntas clave que presentamos a los co-líderes de ACTE, y voy a hablar de esos un poco después de revisar rápidamente los 4 pilares y sus representantes allí. Es importante, cuando hablo de todo esto, de nos recordar que el ACTE no pretende ser la respuesta completa de COVID. Los líderes han decidido que es destinado a apoyar la creación y el acceso equitativo a nuevas herramientas creadas para abordar COVID. No tiene hasta ahora un mandato por ni 2 años, algo que es un desafío a medida que aprendemos más sobre COVID y sus impactos a largo plazo en las personas. Y ahora voy a pasar rápidamente para las próximas diapositivas, solo para compartir con ustedes unas piezas clave del trabajo y para que ustedes saben los nombres de las personas que están representantes dentro de los pilares. Pero como dije antes, voy a compartir todo esto con ustedes para que saben todos los nombres después. Entonces, para la primera, pilar de diagnóstico. Estos son los nombres que pueden ver de todos los representantes de las organizaciones que representan, y un poco sobre el trabajo. Simplemente el trabajo en diagnósticos es para llevar al mercado diagnósticos rápidos de menor precio. Hasta ahora, eso realmente es el único enfoque de acceso equitativo. Ha sido para reservar ciertas cantidades de pruebas rápidas de menor precio. El pilar no se ha centrado en cuestiones de acceso equitativo global o incluso en la asignación justa de pruebas. Y eso es un punto que los representantes están llevando a varias reuniones siempre. El pilar terapéutico, el trabajo clave aquí en este pilar nunca ha despegado realmente, porque todavía no hay, y tenía que mirar una traducción por esta palabra, pero todavía no hay tratamientos novedosos para COVID. Todo es algo que ha estado utilizado por algo diferente antes. Y esos son los nombres de sus representantes. En el pilar de vacunas, en COVAX, como es emocionante en estas semanas recientes ver la implementación de las vacunas a través de COVAX, pero realmente fue una batalla larga para lograr representantes dentro de este pilar, para que hay voces de personas en estas discusiones importantes, pero todavía hay muchas puertas dentro del trabajo en este pilar que están cerrados a nosotros y a sus representantes todavía. Pero intentamos a cambiar esto y siempre estamos buscando oportunidades para hacer eso. El pilar de, no sé, Javier nos van a decir si esto es el buen traducción o no, pero el conector de sistemas de salud, el Health Systems Connector, esto realmente él puede hablar más de este trabajo porque él es uno de los representantes interinos, y en este momento estamos mirando y revisando para poder haber unos 10 a 15 personas para realmente apoyar este trabajo de fortalecer los sistemas de salud y las redes comunitarias locales. Hay también representantes en el Consejo de Facilitación, y son FIFA Raman y Peter Owiti. Esto realmente es no un pilar con trabajo su mismo, pero realmente son como las grandes conversaciones, y es una oportunidad de compartir los grandes temas.
En nuestro sitio web covid19advocacy.org, y voy a poner el link un poco más tarde, hemos recientemente escribido a los líderes de ACTE y han pedido muchas cosas claves que hemos visto en el trabajo del último año que necesitan estar mejor. Entonces, estos tipos de estos, disculpa, unos ejemplos de tipos de estas preguntas o demandas son que necesitamos realmente consultas completas y abiertas para desarrollar las discusiones preliminares para una extensión del mandato de ACTE hasta 2022 o capaz más allá. Esto junto con un mapeo de cómo se toman las decisiones dentro de ACTE, porque es muy común que un día reciben a sus representantes un documento de 98 páginas y nunca han sabido mismo que esto iba a venir para consultación. Entonces, queremos que hacen un mapeo de los procesos para hacer las decisiones para que sus representantes puedan tomar esta información y preguntar a todos ustedes cómo se sienten y si es el buen enfoque y todo esto. También tenemos preguntado por más recursos y por una evaluación completa de las necesidades de recursos que probablemente como hay el 38 mil millones de dólares que han preguntado por el trabajo de ACTE, pero realmente para haber acceso equitativa va a necesitar como 100 mil millones de dólares, pero nadie está hablando de este gran, big picture y necesitamos que el ACTE y los colíderes están haciendo eso. También hemos preguntado para que estoy buscando mis palabras y yo sé que estoy un poco más larga en tiempo que tenía que tomar, pero discúlpame, pero el gran trabajo es que tenemos que compartir la tecnología en una manera que es mucho más profunda de lo que estamos haciendo en este punto en ACTE. Y por eso, con esta carta a los líderes que pueden ver en el sitio web, estos son unos ejemplos de las demandas claves y espero que mismo que solamente es disponible en inglés en este momento, capaz que podemos trabajar con unos de ustedes para que haya una traducción en español, para que puedan leer, pueden compartir, pueden dar un poco de feedback a esto. Entonces voy a parar aquí, no tengo realmente palabras inspiradoras para esto, pero solamente para decir que la plataforma está aquí, hay representantes dentro de todos los pilares y cuando tienen discusiones en el nivel regional, que siempre estamos listos para recibir consejos, o ideas o demandas para intentar de les llevar a los pilares. Entonces, disculpa por todo el tiempo que tuvo. Ahora es un poco difícil para mí, pero voy a intentar escuchar toda la conversación, compartir los links y esta presentación para que lo tienen. Y gracias otra vez a los organizadores para invitar a mí y a todos ustedes para participar. Gracias. Muchas gracias, Katie, por esta breve descripción general de lo que es la plataforma de representantes de la sociedad civil y la comunidad ante el ACTA-A. Y para no perder más tiempo, vamos a pasar a Javier, que tiene una visión del acelerador. Ya muchos conocemos a Javier Urcade, que es el editor y corresponsable clave. Javier, te doy la palabra. Muchas gracias, Keren. Voy a compartir la pantalla. Quizás para no decepcionar al público, no voy a hablar específicamente del acelerador porque hace unos meses
hicimos una serie de webinarios en la región donde explicamos, los diferentes componentes o áreas de trabajo, las 4 de ACTA. Quizás un poco reflexionar más en una cuestión. Ahí estoy. Un segundo. Nunca funciona cuando uno quiere. ¿Lo están viendo la presentación? Yo no. No. Como que se trabó tu WhatsApp. Está congelada la pantalla. Ok, denme un segundo. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Perdón por la demora. Entonces, como les decía, y les repito un poco, la idea no es reiterar un poco lo que hemos visto en el pasado, en una serie de sesiones que organizó Corresponsal Clave para introducir lo que es ACTA y la estructura, sino quizás aportar una mirada un poco más crítica de cuáles son los desafíos que América Latina tiene respecto de ACTA, COVAX, etcétera. Y quizás empezar con esta frase de Kant, que decía que esto puede ser correcto en la teoría, pero no vale para la práctica. Es algo que nos ha enseñado el COVID, ¿no? Y básicamente lo que en este ensayo Kant reflexionaba era que los líderes deben gobernar de acuerdo a los principios morales y que la ética debe guiar las acciones porque sus decisiones impactan no solo en toda la población, sino también en las élites. El imperativo kantiano, en este caso, en el medio de una pandemia, obliga a los líderes del mundo a actuar éticamente. Mientras los países desarrollados, los más ricos, siguen acumulando stocks excedentes de vacuna, esto lo han hecho sin importar que el resto del mundo, en vías de desarrollo pobre y más empobrecido por la pandemia, con miles de millones de personas, no tiene ni tendrá acceso a la vacuna por meses, quizás por un par de años. Una realidad profundamente inmoral. El director ejecutivo de la OMS, Tedros Ghebreyesus, dijo que semanas pasadas que es comprensible que se quiera vacunar al personal de salud y a los adultos mayores o jóvenes en países ricos, antes de hacerlo con los profesionales de la salud y adultos mayores en los países pobres. La equidad vacunal y la construcción de la resiliencia son dos pruebas de la solidaridad global, dijo Tedros. En ambas venimos fallando obscenamente. Como con todo lo que tiene que ver con salud pública, VIH, tuberculosis, malaria, cáncer, salud sexual y derechos reproductivos, lo que mata a los grupos más vulnerables, a las mujeres y niñas, a las poblaciones claves, es la inequidad. Y el origen y la fuente de la inequidad es, por un lado, la concentración de la riqueza y la corrupción sistémica en nuestros países, como también los persistentes modelos neocolonialistas económicos y sanitarios que plantean un desbalance de poder. Para que una persona sea rica, muy rica, hasta vomitar billetes, quizás 100 o 1000 personas deban ser pobres, muy pobres. Para que un país sea para que un país sea rico, cientos deben seguir siendo pobres y deben estar endeudados. Para que una persona se vacune y queden 4 dosis más, miles seguirán sin acceso. La compra anticipada de vacunas por los países ricos es inmoral. Las acciones regulatorias y comerciales de los países donde las empresas tienen su sede fiscal y sus plantas de producción es inmoral. Los gobiernos le están exigiendo al sector privado no exportar vacunas, aun cuando muchos de nuestros países prestaron decenas de miles de voluntarios para pruebas de fase 3 con promesas de porcentaje de acceso a ese líquido mágico en las jeringas. Estamos hablando que 85 países pobres en el mundo no van a tener acceso hasta el 2022 y quizás hasta el 2023. Promesas incumplidas. Por un lado, el sector privado una vez más demostró su comportamiento psicopatológico, acordando órdenes de compra que sabían no podrían cubrir. Y ante la realización de esto, los gobiernos de países ricos tuercen y ante la realización de esto, los gobiernos de países ricos le tuercen la muñeca a las empresas para que las vacunas no salgan del país. Los países de renta media alta han comprado más de 4.600 vacunas, 4.600.000 vacunas. Los países de renta media baja y baja, los pobres, apenas 1.267 millones de vacunas.
se dan cuenta que estamos en una relación de 4-1, ¿no? Entre ricos y pobres. Esto es inmoral y suicida. Es inútil combatir una pandemia vacunando a unos pocos privilegiados, y lo vemos ante el surgimiento de la variante y la alta letalidad como la de Manaus, Brasil, que sumándose a otras variantes podría potencialmente emerger en una resistencia a alguna de las vacunas más usadas. A ciencia cierta no se sabe el impacto de las vacunas en el futuro de la pandemia, pero no se sabe en el corto y mediano plazo el papel que juegan las variantes y posibles resistencias del COVID. Entonces, la equidad vacunal es una estrategia de salud pública que va más allá de la equidad y de la moral. Solo pensemos que en el continente de las Américas y el Caribe, Canadá tiene una cobertura de 500% de vacunas para la población. Estados Unidos va a llegar a una cobertura de 200%. Mientras tanto, Bolivia, Brasil, Colombia y Panamá, por mencionar algunos países de nuestra región, están por debajo del 100 y más cerca del 50, solo que solo la mitad de la población va a tener acceso a las vacunas, y si es de doble dosis solo se podrán dar una dosis. La diferencia entre Centro y Sudamérica con Norteamérica es de un promedio 10 veces más de cobertura. Además está decir que no se trata de comprar las vacunas, sino que lleguen a los centros de vacunación en tiempo y forma y sean administradas en 1 o 2 dosis. La mayoría de los países en vía de desarrollo tendrán acceso a estas vacunas en forma tardía, y eso significa mucho más muertes. ¿Qué tiene que ver todo esto con ACTA? Bueno, resulta que mientras Estados Unidos y Canadá, en el caso de las Américas, y en la mayoría de los países de la Unión Europea se están vacunando a la población mundial, el brazo inmunizador de COVAX, luego de movilizar miles de millones de dólares, recién acaba de enviar 12 millones de vacunas a 19 países, que si las dividiéramos en números iguales son alrededor de 600.000 vacunas por país. La mayoría de los países beneficiarios de los resultados de ACTA en general son países de África, aun cuando, por ejemplo, Filipinas recibió 500.000 de dosis de vacunas. Recuerden siempre que con la mayoría de las vacunas se requieren 2 inyecciones, por eso la matemática en el caso de Filipinas es de 250.000. En Filipinas viven 106 millones de habitantes, así que hagan el cálculo, y si quieren lo pueden poner en el chat, de cuántas personas se podrán vacunar con 250.000 de dosis completas, en este caso de un país asiático. Se espera que en estos espacios globales y nacionales se supere con premura la participación de la sociedad civil. Estamos hablando de más de 100 o cientos de representantes de sociedad civil en cada grupo de trabajo, línea de trabajo, etc. Sin embargo, nuestra responsabilidad como representantes de la sociedad civil, nuestra responsabilidad como representantes de la sociedad civil es abrir el juego a los activistas de los países en vía de desarrollo víctimas del problema que se quiere resolver. Preguntar cómo van las cosas en los países pobres y no quedarse con lo que producen las agencias. Exigir una mayor transparencia y rendición de cuentas, denunciar las prácticas burocráticas y no ser cómplices, vincular la maquinaria global con la realidad e iniciativas horizontales, por ejemplo, como la vacuna para la gente. He usado las vacunas como ejemplo, pues ahora la única esperanza de poner fin a la pandemia en América Latina y el Caribe, hay cientos de equipos o plantas para fabricar oxígeno que no han podido ponerse en marcha, y vemos las imágenes desgarradoras de personas haciendo colas con sus tubos portátiles mientras la aguja se acerca a la línea roja de falta de oxígeno. Equipos de protección personal existen en la mayoría de los países desarrollados, cuya demanda en los centros de salud cae, mientras en Brasil, Venezuela o Honduras se usan bolsas de supermercado o de basura, guantes y mascarillas que no son las adecuadas. Se rehúsa el equipo de protección personal, o su compra sale de los bolsillos de los profesionales nuestros profesionales de la salud, que no quieren morir o no quieren llevar el virus a sus casas. ACTA, con 11 meses de vida, ha movilizado miles de millones de dólares. Sin embargo, entre la teoría y la práctica hay millones de vidas en juego. Luego de meses de planear, ahora hay que comprarla con falta de oferta, y distribuir a los países con falta de infraestructura. No hay oferta ni hay suficiente infraestructura. Lamentablemente el diablo está en los detalles, y como en otras iniciativas, la salud global, los países prioritarios hemos hecho un esfuerzo económico considerable, pero las empresas solo están proveyendo menos de lo que pronostican y lo que han acordado de estos insumos vitales. El pilar de diagnóstico se puso la meta de salvar 9 millones de vidas y evitar 1.600 nuevas infecciones.
El pilar de tratamiento se propuso distribuir 245 millones de tratamientos para COVID en los países pobres. COVAX tiene grandes avances en promover las vacunas. Lo importante de todo esto es que Pfizer se estima que facture por el COVID 30.000 millones de dólares en el 2021, pero no están entregando a nuestros países porque exigieron a los gobiernos que pusieran como garantía bonos, recursos soberanos e incluso las embajadas como seguro de que pagaríamos. Moderna espera facturar alrededor de 18 millones de dólares, Johnson & Johnson 10.000 millones de dólares, y la lista sigue. Esto es facturación, debemos sumar cómo se disparan el precio de sus acciones en el mercado de los valores. Lo que hará una diferencia a la hora del acceso a la vacuna no será la industria farmacéutica internacional para la que fuimos cobayos, sino las vacunas de calidad desarrolladas y producidas por 2 países, Rusia y China, las que serán reproducidas en India y en unos par de países de nuestra región. Para evitar que todo esto, creo que ACTA y muchos gobiernos ricos invirtieron generosas sumas de dinero. Estamos en un punto de inflexión donde estos mecanismos que han invertido mucho tiempo en organizarse a sí mismos, salven un número significativo de vidas en los países pobres o resultará un fiasco. La sociedad civil está sentada a la mesa y creo que somos los únicos que podremos hacer la diferencia. Que no nos gane el ego ni el corporativismo, y lo único que nos da legitimidad es canalizar las voces de quienes no pueden acceder a estos espacios porque no pueden hablar por sí mismos, tan solo incluso por no hablar inglés, y regresar a estas comunidades, a nuestras comunidades, a rendirles cuenta. La responsabilidad recae en nosotros, los que, no podemos lo que nos podemos sentar en la mesa, aun cuando debamos cruzar a la vereda de enfrente y denunciar a viva voz lo que se está haciendo mal. Y así como lo planteaba Kant al principio, podría ser correcto en teoría, pero no en la práctica, lo ético y lo moral. Para terminar, les quiero recordar a todos que las personas con VIH podemos vacunarnos y en algunos casos debemos vacunarnos. La semana pasada la OMS se sumó a estas recomendaciones de ONUCIDA, y disculpen si me tomé demasiado tiempo para mi presentación. Muchísimas gracias. Gracias, Javier, por tu intervención tan importante, y creo que todos sentimos lo mismo por ver estas desigualdades tan visibles que hay en la región. Antes de proseguir, quiero decir que hay una sección de preguntas y respuestas al final, y le doy la palabra ahora a Jorge Saavedra, que es miembro de la ONG de Países de Desarrollo del Fondo Mundial, director ejecutivo de la AHF, a quien le pido que por favor sea lo más breve posible para al final poder tener una plena discusión. Así que, bienvenido, Jorge. Muchas gracias por la invitación. Puedo decir de antemano que coincido con Javier Urcade con su presentación y con sus argumentos y reflexiones. Yo me voy a concentrar más en Latinoamérica y el Caribe en algunos casos. Quiero aclarar que soy director ejecutivo del Instituto AHF de Salud Pública Global, no de AHF. Bueno, ya aclarando esto. En Latinoamérica y el Caribe durante muchos años hemos dicho que el VIH-Sida no es prioritario a nivel mundial. Latinoamérica no es prioritario para el VIH-Sida. Si vemos las cifras a nivel mundial, 38 millones de personas viviendo con VIH, de las cuales 2.5 están en Latinoamérica, es decir, es el 8%. Ese es el nivel de prioridad que normalmente le dan a Latinoamérica. A nivel mundial es el 8% de la prioridad. Pero en materia del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la prioridad se mide en número de cantidad de recursos que se envían a Latinoamérica y el Caribe. Y ese es el 2%, es decir, todavía somos menos prioritarios. Esto, ¿por qué lo digo? Porque yo creo que a Latinoamérica y el Caribe nos conviene que el Fondo Mundial se involucre en cuestiones de COVID-19. ¿Por qué? Porque Latinoamérica está siendo afectada a niveles de que actualmente la epidemia de COVID-19 en Latinoamérica es lo que ha sido la epidemia de VIH para África. África, afortunadamente, por la situación de pobreza, por lo que sea, no está siendo tan afectada como Latinoamérica. Voy a hacer una presentación rápida. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Y espero. ¿La logran ver? Bueno. Todavía no. Ahora sí. Ok, gracias. Estoy usando una presentación que hice en una conferencia
sobre COVID-19 en las Américas. Actualicé algunos datos, desafortunadamente no los actualicé todos. Esta primera es cómo se ve la epidemia de COVID-19 en nuestra región. Actualmente ya van más, al día de hoy son un poco más de 22 millones de casos confirmados de COVID-19. Esto es los números diarios en nuestra región. Ha habido 2 picos, alguien dice que 2 olas, pero en una marea tan alta, difícilmente se pueden distinguir las olas, lo que se distinguen son los picos de donde están y posiblemente venga otra después de estas cuestiones de vacaciones de mitad del año, no, por la Semana Santa. A nivel internacional, las Américas tienen el 43%. Estos son datos del diciembre 14 que no los pude actualizar. Las Américas tienen el 43% de la epidemia de COVID y prácticamente la mitad de las muertes por COVID-19 también están en la región de las Américas. Y ahora, separando las Américas, lo que es Estados Unidos, donde ha sido muy afectado ese país, y Latinoamérica en sí misma tiene el 46% de los casos, pero tiene la mayoría de las muertes. Es decir, muchas veces los casos que no se están registrando en América Latina es porque no se están haciendo suficientes pruebas. Pero en el caso de las muertes, esas difícilmente se pueden ocultar. Y entonces sí, Latinoamérica y el Caribe sobresalen como la región del mundo con mayor número de muertes por COVID-19. Es decir, esta epidemia está arrasando nuestra región. En especial, algunos países están especialmente impactados, pero en general toda América Latina está severamente impactada por el COVID-19. Esto es nada más para mostrar cómo va la vacunación en Latinoamérica y el Caribe. Brasil lleva aplicadas ahorita más de 10 millones de dosis, después está Chile con 4 millones, México con 2.7 millones, Argentina, Perú, República Dominicana. Por el momento solo la mitad de los países de América Latina y el Caribe tienen programas de vacunación, los demás no están recibiendo vacunas todavía y algunos de estos que estoy enumerando realmente están recibiendo muy pocas vacunas de COVID-19. Por porcentaje, el que mayor impacto está teniendo en cuanto a proporción de población vacunada es Chile, con el 24% ya de su población está vacunada. Barbados después, Dominica, Brasil, Panamá, Costa Rica, pero si ven después, todas las cifras son menores del 5%. Menos del 5% y en general en América Latina mucho menos del 5% de la población ha sido vacunada. Con eso no se detiene ninguna epidemia. Y aquí no es tanto, sí es cuestión de recursos, pero también, porque coincido con Javier Urcade, los países ricos están acaparando las vacunas. Es decir, aunque América Latina tenga el dinero, ni siquiera las pueden comprar. Han tenido que recurrir a las vacunas rusas y chinas, que también tienen una alta demanda porque son más baratas, pero también la producción es insuficiente. Y aquí la pregunta es, a mí me gusta mucho la idea de que el Fondo Mundial esté participando en este mecanismo y tenemos que exigir mayor participación porque el Fondo Mundial es de los pocos organismos internacionales que tienen a la sociedad civil en todos los niveles, desde implementando los programas, desde planeando los programas, hasta a nivel de su junta directiva con voz y voto tienen a la sociedad civil ahí representada. Otros organismos no la tienen. Por lo tanto, es a través del Fondo Mundial yo creo que podemos presionar para que estas cuestiones funcionen en materia de COVID-19 y que se involucre más el Fondo Mundial en esta respuesta de COVID-19. En materia del COVAX, si bien el Fondo Mundial no está directamente en COVAX, sí me voy a referir al COVAX, como también se refirió Javier. Se supone que fue fundado con la base de ser un mecanismo rápido, justo y equitativo. Resulta que ninguna de las tres cosas está haciendo COVAX, por las razones que puedan, digan y manden, pero ni es rápido, porque no han llegado rápidamente las vacunas, ni es justo, porque eso depende de la definición de justicia que tenga COVAX, y equitativo mucho menos. No existe alguna vez en el mundo mayor inequidad que como se están tratando las vacunas actualmente durante
mientras los países ricos las están acaparando y no dejan a sus propias empresas exportar. Esa manifestación de inequidad es tremenda, es salvaje, es mortal para mucha gente. Pero ya dentro de las pocas vacunas que tiene COVAX para distribuir, ni siquiera las está distribuyendo equitativamente. Voy a dar un ejemplo y sé que no suena bien comparar entre países pobres, pero por ejemplo, Colombia. Colombia tiene hasta el momento 2.276.556 casos de COVID-19 confirmados, más de 60,000 muertos. Recibió 117,000 vacunas de COVID, de COVAX. Nigeria tiene 158,000 casos confirmados, 1,969 muertes y recibió 2 millones de vacunas de COVAX. Bueno, ¿cómo es eso de que es equitativo? Si Colombia tiene 14 veces más casos y 31 veces más muertos y recibe solo el 5% de las vacunas que recibió Nigeria, ¿qué parámetros están usando para distribuir? Qué bueno que Nigeria recibió 2 millones, ¿no? Es un país muy grande, pero aún ajustando por población, Colombia recibió infinitamente menos vacunas que las que recibió Nigeria. ¿Cuál es el criterio que usa COVAX para distribuir? Son criterios políticos en materia de con quién quedar bien. Y obviamente para Tedros Latinoamérica no es una prioridad. A mí me queda claro que no es una prioridad para Tedros Latinoamérica, aunque siga siendo la región del mundo más afectada por el COVID-19. Entonces, lo que yo veo es que la sociedad civil latinoamericana, este es un sitio para consultar datos, los actualizamos diariamente sobre lo que está pasando con el COVID-19 en Latinoamérica y el Caribe, en el caso que lo quieran consultar. Ya para terminar diré que la sociedad civil de Latinoamérica y el Caribe, yo creo que deberemos de ser especialmente hacer abogacía para que se le dé la prioridad al COVID-19 en nuestra región y para que nos involucremos nosotros en estas acciones definitivamente y decididamente, y no solo en el Act A, que es la parte del acelerador, donde ya está el Fondo Mundial, afortunadamente, sino también en COVAX, porque definitivamente ese mecanismo ni es rápido, ni es justo, ni es equitativo, y necesita mucho empuje porque claramente el liderazgo de la OMS en ese COVAX no está funcionando como debería estar en tiempos de emergencia sanitaria, donde deberían de estar siendo cuestionadas las patentes para que se puedan producir las vacunas en países en desarrollo. Brasil, México, la India tienen mucha capacidad para producir vacunas, Argentina también, pero no tienen los permisos para producirlas, ¿no? Porque las patentes no las tienen. Es decir, el rol de la sociedad civil creo debe de ser incrementado, debemos de ser más vocales, más proactivos en la cuestión del COVID-19, porque es una epidemia que está arrasando a nuestra región. Yo especialmente, ya antes era algunos conocidos, ya son montones de gentes que conozco que han muerto debido al COVID-19. En México ya van casi 200,000 muertos. Es decir, si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Los latinoamericanos y el Caribe tenemos que alzar la voz, especialmente si somos sociedad civil, y completamente de acuerdo con los postulados y planteamientos que hizo Javier Orcade, y yo quería un poco enfocarme a estos datos. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, Jorge. Muchas gracias por tu intervención y disculpa por el error del principio. Seguido tenemos a John Waters, que es el jefe de investigación y monitoreo y evaluación de la Coalición de Comunidades Vulnerables del Caribe, que también va a hablar de estudios de caso. Hola. A mí déjame ver, para compartir la pantalla. ¿Me están viendo? Sí, sí. Sí. Déjame ver cómo... Te pido también si lo puedes mantener en menos de 10 minutos para poder tener tiempo en preguntas y respuestas.
Ok, estoy compartiendo la pantalla. Ok, entonces a mí me han pedido de presentar un caso de estudio de una ONG regional que ha tenido que adaptar su manera de funcionar bajo con las condiciones de COVID. Y lo que he decidido hacer es presentar un poco una plataforma para manejar el trabajo que hacemos de capacitación o de desarrollo de capacidades en la región del Caribe. Y tenemos obviamente un público muy diversa que va desde médicos hasta miembros de las comunidades de poblaciones claves. Y al ser una organización que es una coalización de organizaciones que trabajan en temas de derechos humanos y con poblaciones claves a través de la región, contamos con unos 80 miembros, organizaciones miembros a través del Caribe, y la parte de capacitación ha sido muy importante siempre para nosotros, y hasta el momento habíamos hecho sobre todo capacitaciones cara a cara y con un enfoque muy práctico. Y con las restricciones de viaje y el distanciamiento social impuestos para el COVID, hemos tenido que variar nuestra metodología. ¿Se congeló? Sí, creo que se congeló, John. Sí, mientras esperamos que John vuelva a conectarse, si quieren pueden escribir sus preguntas en el chat para ir acelerando el proceso. Y no tomarlo. ¿Se fue? John, ¿estás ahí? John. Estás con el micrófono apagado. John, you're on mute. Creo que perdimos a John, lastimosamente, pero tenemos una pregunta en el chat de Ángela León. ¿Cuáles mecanismos o estrategias podríamos plantear como sociedad civil para poder incidir en estos procesos? ¿Alguien de los panelistas quisiera responder? Empiezo yo, seguro Jorge tiene que agregar y Katie también, ¿no? A ver, la prioridad que se planteó con el surgimiento de ACTA fue que hubiera participación de sociedad civil en todos los grupos de trabajo, en todos los espacios de toma de decisiones de los 4 pilares, ¿no? Diagnóstico, tratamiento, vacunas y sistemas de salud. Curiosamente, el pilar de vacunas, conocido como COVAX, fue el que más resistente fue a incluir a la sociedad civil, porque ahora estamos viendo algunos síntomas de que habría habido negociaciones que no reñidas con la moral y las buenas costumbres en el multilateralismo, ¿no? Quizás, es una hipótesis o no, para eran todas monjas y
y curas y no vimos, y lo que no querían es sentir la presión, porque la sociedad civil es la que menos conflicto de interés tiene, ¿no? Ahí se sentaban las empresas del sector privado, gobiernos que tienen esas empresas bajo su mandato fiscal, o eso, no sé, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, tienen sede en determinados países, ¿verdad? Entonces, me parece que la participación de la sociedad civil ha sido muy importante, pero nos encontramos con una situación donde, primero, no alcanza, es muy difícil encontrar una participación de sociedad civil equitativa por regiones y el conocimiento técnico. Cuando digo conocimiento técnico no quiero decir que nosotros no lo tenemos, pero tenemos otro tipo de conocimiento. Cuando se está discutiendo si esta vacuna que es portadora de un ADN modificado de categoría C128 y el quimioreceptor 4027, yo no tengo la menor idea de eso que se trata. Y espero, como pasa en UNITAID y en otras organizaciones, y en el Fondo Mundial también, que los representantes de sociedad civil tengan algunos conocimientos sobre el tema. Ese es un punto. Y la cantidad de representantes de sociedad civil que hay que poner a disposición de ACTA, y ahora que va a empezar la implementación en algunos países, como bien nos recordaba Jorge, la mayoría de África, estamos hablando de más de cientos, probablemente al final de unos meses, de personas de sociedad civil, que el desafío para Katie y para todos nosotros es cómo nos coordinamos, cómo rendimos cuentas, cómo compartimos inteligencia, cómo buscamos los puntos de inflexión donde hay que salir a la calle o a los pasillos a gritar. Entonces paro ahí, pero no es tan fácil como parece, y debemos abrir el juego e involucrar sociedad civil en el sentido amplio, algunos de los cuales son investigadores, médicos, profesionales, y por supuesto siempre tener una pata en el terreno. Gracias. Yo sí quisiera agregar, coincido con Javier, yo creo que personalmente yo creo que debemos exigir un mayor involucramiento del Fondo Mundial en el COVID-19 y no hacer exactamente lo contrario, porque hay alguna sociedad civil que le está diciendo al Fondo Mundial que no se involucre tanto en el COVID-19. Oye, ya es la principal causa de muerte en Latinoamérica. Al menos los latinoamericanos deberíamos de abogar porque sí haya mayor participación del Fondo Mundial en el COVID-19. La otra cosa es la presencia de la sociedad civil en COVAX, la debemos de demandar. Y no solo de la sociedad civil de la región más afectada del mundo, porque en VIH-Sida también se ha hecho, y con justa razón, no solo la sociedad civil, sino prioritariamente de las zonas más afectadas del mundo. En este caso es Latinoamérica, es donde más debemos de alzar la voz por tener participación ahí. O sea, no nos van a dar prioridad si no lo hacemos, aunque nos estemos muriendo, aunque nos estemos infectando. Parece ser que para aquella región del mundo, en especial en Ginebra, Latinoamérica no es prioridad. No sé dónde sacan que podemos resolverlo con nuestros propios recursos, cuando ni siquiera teniendo recursos podemos comprar las vacunas, como ya lo dijo muy bien Javier. Entonces, yo creo que sí tenemos que alzar la voz por el momento. Por supuesto, participar en las diferentes actividades, sí, es indispensable, pero por el momento es alzar la voz y exigir tener presencia en estos foros, en especial en COVAX. Gracias, Jorge y Javier. Tenemos de vuelta a John. John, no sé si quieres sintetizar en 2-3 minutos tu presentación, ya que estamos súper contratiempo mientras esperamos si hay otra pregunta. Bueno, básicamente iba a presentar un poco sobre las experiencias que hemos tenido en CBC, montando una plataforma para poder realizar las capacitaciones por vía virtual. Y obviamente tenemos muchos retos con el Internet, como pudieron ver. Se fue un momento aquí en la oficina. Pero realmente, aunque hay problemas con esta manera de hacer capacitaciones, también hemos visto que hay cosas que son positivas. Se requiere que aprendamos nuevas maneras de trabajar,
nuevas funciones en el equipo. Se necesita productores de multimedia, se necesitan diseñadores para los cursos, pero a la vez entiendo que nos permite formalizar los cursos que damos. Y también uno de los problemas que muchas veces escuchamos, sobre todo de las poblaciones claves, es que no tienen nada para avalar la experiencia que tienen trabajando en una ONG y o sea, haciendo aliados con fuentes que pueden servir como para avalar y certificar los estudios. Eso es algo que hemos podido hacer a través de los cursos online modulares que hemos podido diseñar. Y nada más diría, por último, que obviamente esto es algo que es nuevo para nosotros y se ha llevado una inversión bastante fuerte y es muy importante documentar qué tan eficaz es como una manera para implementar las capacitaciones. Entonces, eso es una pregunta que creo que tenemos que poner mucho énfasis para evaluar cómo es que esta manera de capacitar que nos han puesto COVID realmente es en la práctica y si logra tener el impacto que deseamos. Gracias. Muchas gracias, John, por esta breve síntesis de tu presentación. Para el jueves vamos a tener más tiempo en conocer más. Tenemos una última pregunta que es también de Ángela León, que se ha planteado posicionamientos regionales a través de manifiestos, cartas. ¿Podríamos pensar algún tipo de alianza para que posicionamiento junto? Katie le estaba respondiendo, no sé si quieres desarrollar más la respuesta. Solamente para decir que creo que hay unas como cartas o posiciones que han estado escrito, pero no creo que hay unos que están desde las comunidades, desde los ONG específicamente para representar una región. Entonces, creo que sería una buena cosa, una buena empiezo, no sé, de las discusiones y de, solamente eso creo. Sería una buena cosa para hacer, creo. Pero también digo que son los gobiernos mismos, y Jorge dijo que Colombia mismo como no ha hecho mucho, es también los gobiernos y hay unas cosas que están empezando para los gobiernos para estar un poco más involucrado en ACTE. Entonces hay más y más oportunidades, pero es a nosotros también para decir a los gobiernos que tenemos que crear esta demanda para que hacen algo y para que están involucrados en estas discusiones. Les invito hay una listserv para COVID-19 y voy a poner el link otra vez para ustedes y en esto intentamos compartir información sobre estas reuniones y discusiones que están planificadas para que puedan participar o para que dicen a sus países para participar. Pero eso, y veo a Javier también capaz tiene más a decir. No, un poco rápido, porque sé que estamos sin tiempo. Bueno, agradecer a la plataforma regional, también con la plataforma de sociedad civil de ACTA, que estén con esta iniciativa y a la delegación de ONGs en vía de desarrollo, ¿no? Me parece que hace unos meses hacíamos sesiones, por ejemplo, en Latinoamérica sobre qué era ACTA, ¿no? Y ACTA, entre esas sesiones de hace 5 meses y ahora, cambió varias veces de forma, ¿no? Es como una especie de criatura que hace metamorfosis. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Katie. Nosotros como sociedad civil organizada y en nuestra sociedad civil tenemos
profesionales, investigadores, personas que son los que han estado en la trinchera y que han recibido el impacto a su propio cuerpo de una alta carga viral, que hoy por hoy son personas que viven con COVID persistente o de largo tiempo. Toda esa gente también integra a la sociedad civil. El desafío siempre para nosotros es movilizar América Latina y el Caribe, no solo por la cuestión idiomática, sino porque lleva todo un proceso de que la gente no lo vea como algo tan ajeno, sino como algo tan importante. Si uno mira las estimaciones y los modelajes de cuándo va a haber inmunidad de rebaño, porque 70, 80%, si no hay ningún desastre con resistencia viral o variantes complicadas, cuando entre el 70 y el 80% de las personas vacunadas en el llamado norte respecto del sur, en América Latina y el Caribe tenemos para probablemente un año más y medio de vacunas, no, de pandemia, si es que algo no cambia sustancialmente. Eso significa también estar expuesto a variantes con más letalidad, como pasa en Brasil, y significa que va a seguir habiendo cierres programados y con el impacto económico desde la persona que vende unos tacos en la vereda y con eso mantiene a su familia, una trabajadora sexual o cualquier otra persona que trabaja con comercio, con turismo. El Caribe, y lo vamos a ver pasado mañana, el Caribe depende del turismo internacional. La crisis macroeconómica que atraviesa, pero como atraviesa toda Latinoamérica, es sin precedentes. Entonces, obviamente no queremos que la gente se enferme a cambio de trabajar, pero también tenemos que reactivar los países porque nos estamos endeudando mucho más. Y eso va a ser el legado que nos va a dejar el COVID. Y además, perdón que me extienda, un último concepto. Debemos ya empezar a aprender lecciones. No podemos tener ministerios de COVID. Necesitamos ministerios de salud integral donde haya un equipo de trabajo que tenga que ver con el COVID. Mientras tanto, las personas que necesitan un diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer lo tengan. Gracias. Gracias, Javier, Kiri. Y para terminar, le doy la palabra a Anwar, que tiene la mano levantada. Gracias, Keren. Gracias a Jorge, Javier, John, Katie, por su participación en el webinario del día de hoy. Solamente yo además de agradecerles a ustedes por las presentaciones y también agradecer a las personas que nos acompañaron el día de hoy, nada más quisiera comentarles que estamos terminando de hacer la planificación de la plataforma para este año y el equipo LAC nos ha pedido muy enfáticamente que incluiríamos para 2021 un eje temático que sea transversal para la plataforma que cubra aspectos relacionados con COVID. Entonces, seguramente vamos a seguir trabajando en el tema, como ustedes ya lo mencionaron. Y también decirles que estamos por terminar un estudio que próximamente lo vamos a compartir con todas y todos ustedes sobre la respuesta del COVID en el 2020. Este estudio lo hicimos en colaboración con nuestra queridísima Marianne Torres de Icaso y pronto lo estaremos dando a conocer para compartirlo con todas ustedes. Entonces, pues nada, muchas gracias por todo y de verdad nos da mucho gusto inaugurar este año con el ciclo de webinarios con este tema tan importante. Les mando un abrazo. Muchas gracias a todos, gracias a Katie, Javier, a Jorge, a John por su tiempo hoy y también por el tiempo del jueves, que también se va a replicar este webinar en inglés. Ya los dejo libres, agradecer por este tema tan importante que se tiene que trabajar ahora y por mucho tiempo se va a trabajar lastimosamente. Y nada, que tengan un buen martes y que tengan una buena semana. Listo. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego. Chao.